participaban, ya eran incluidas en una institución llamada iglesia en ese momento. Sabemos de que a través del bautizo ellos hacían una confesión pública de haberse arrepentido, una confesión pública de que ellos aspiraban a una nueva vida. ¿Eh? Y sobre todo este grupo de creyentes, este grupo de personas tenían actividades en común, tenían actividades. Sí. Disculpen. Ahora sí. Tenían actividades en común. ¿Qué actividades? Bueno, se basaban en ellos, estaban perseverando en la enseñanza de los apóstoles, es decir, estaban con mucha la inquietud, tenían mucho énfasis en cuanto a estudiar la doctrina, las enseñanzas de los apóstoles. Tenemos actualmente la doctrina, las escrituras. ¿Qué más hacían en común estas personas? Dice, perseveraban en la comunión, en las relaciones personales, como comunidad se daba. Asimismo, cuando se reunían, había actividades de oración. ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos el ejemplo bíblico de lo que realmente es una comunidad, de lo que debe hacer el grupo de creyentes en sus reuniones. Así como también, tanto en el culto dominical como en otras reuniones que se pueden dar, ellos hacían esas actividades. Y por consecuencia, ellos compartían sus bienes. Ellos, por consecuencia, lo consideraban todo en común. Muchos alegan de que esto es un protocomunismo. Pues no es así, ya que cada persona tenía una propiedad y voluntariamente lo compartían con los que no tienen. Es una cosa totalmente distinta. ¿Ven? Ahora, bueno, qué bonita comunidad, ¿no? ¿Cuánto quisiera vivir así? Qué bonito, ¿no? Que sean estas cosas. Pero ¿cómo se llegó a todo esto? ¿Cómo es que llegó la humanidad a ese punto donde no había barreras raciales, no había barreras nacionales, no había barreras sociales? Todo lo tenían en común. En el caso de la historia de la humanidad, hubo siempre una unidad de ese tipo. ¿Qué dice? Vamos a ver un ejemplo, vamos a retrocedernos en el tiempo muchos años atrás. Vamos a hacer Génesis capítulo 11. Vamos a ver una comunidad que existía en ese tiempo. Vamos a ver si realmente tenían las cosas en común, si realmente se dedicaban a lo que acabamos de leer. ¿Quién puede leer, por favor, Génesis 11, capítulos del 1 al 9? Vemos una comunidad, vivían en un solo espacio físico, hablaban el mismo idioma, tenían un mismo objetivo. ¿Sí? Bueno, qué bonito, ¿no? Pero ¿qué pasó? Esta gente fue movido por su orgullo, buscando su autoidolatría. Era una comunidad que estaban trabajando, tenían muchas habilidades técnicas para poder
edificar esa torre. Sin embargo, ellos lo que buscaron era su propia idolatría, buscaron su propio, quieren hacerse un nombre, quieren hacerse famosos. ¿Ese es el objetivo de una comunidad correcta? ¿Ser famoso? Pues no. Esto, Génesis 11 nos muestra la forma en que la vida del ser humano caído, en un mundo caído, va tomando su propio rumbo, independiente de Dios. ¿Sí? Es una muestra de cómo un conjunto de personas, un conjunto de personas que tienen muchas cosas en común, sin Dios, buscan sus propios rumbos, buscan un rumbo egoísta. ¿Sí? Entonces la humanidad fue creciendo de una forma en que todos eran hostiles entre sí. Dios emitió un juicio ahí en Babel, fueron dispersados, ¿sí? Y comenzó una gran dispersión, una gran disputa entre sociedades. Pero hermanos, esa no fue la intención de Dios al inicio. La intención de Dios era una unidad perfecta. Esa unidad que se dio en el jardín del Edén, entre Dios y la humanidad. Entre Adán y Eva existía una unidad perfecta. No existía conflictos, ni enemistades, como ahora tenemos, incluso como comunidad. El pecado de nuestros primeros padres destruyó esta armoniosa y gloriosa comunión. Lo que pasó en Babel era producto de un estado caído de la humanidad. Triste, ¿no? Triste lo que pasó. Tener la oportunidad de glorificar a Dios, siendo personas muy inteligentes, personas con un grado técnico avanzado para que hagan ese tipo de estructuras, lo usaron para su propia destrucción, lo usaron para su propia gloria y no para la gloria de Dios. ¿Acaso Dios quedó allí nada más, dijo, bueno, la humanidad se perderá para siempre? Pues no, Dios es fiel a sus pactos. Volteamos la página en Génesis 12, donde Dios llama a una persona, llamada Abraham, para que sea fundador, digamos, de un pueblo distinto, un pueblo a la manera de Dios, y sea de bendición para las demás naciones del mundo, restableciendo de esta manera la situación inicial de Génesis. Génesis 12, en las palabras que Dios le dice a Abraham, le dice así: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces fue así como Dios sigue con sus propósitos de instalar un reino para él. Un reino que el ser humano manifieste la presencia de Dios en la tierra. Más adelante vemos que se formaría una nación llamada Israel, la cual tenía el propósito de ser luz para las demás naciones. Sabemos los conflictos que vivió Israel, sabemos los vecinos que tuvo Israel, y es en medio de esas situaciones de oscuridad y tinieblas, es que Dios les decía: ustedes deben ser luz a las naciones. Ustedes deben ser el ejemplo de lo que es vivir en el reino de Dios, ya que tienen que someterse a las leyes de este reino. Sin embargo, vemos que este pueblo no cumplió con el pacto con el Señor. No cumplió. Y en su periodo de decadencia, antes de ser exiliados, algo así como pasó con Adán y Eva, fueron desterrados del Edén. De igual forma, este pueblo que Dios había elegido fue desterrado por su mal comportamiento, por incumplir el pacto con Dios. Es en ese momento en que se identificaron profecías sobre el Mesías que había de venir y cumplir fielmente con todas las promesas de Dios. Esas promesas que Dios les dio desde el Génesis. No es algo nuevo que fue un plan B que Dios tuvo, no, Dios siempre estuvo en el plan de Dios, redimir a la humanidad, ser una sola gran familia. Este Mesías, el que iba a restaurar todo como el principio, el Mesías lo iba a restaurar. Esa fue la esperanza de todos, ¿sí? Esa fue la esperanza de la humanidad. En primer alcance estaba Israel esperando ese Mesías. Lastimosamente ellos entendían de manera distinta lo que era el reino de Dios, entendían de manera distinta quién era este Mesías. Vemos ya en el Nuevo Testamento, Dios mismo descendió tomando forma de hombre a fin de redimir a su pueblo. Y esta redención, ¿qué hacía? Restauraba las relaciones para con Dios y también entre las personas y con la creación.
La muerte de Cristo significó, como vemos en Gálatas 6, dice, todos ustedes, Gálatas 6, verso 26, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son de descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Ven? Entonces, eso significó la muerte de Cristo. Ya no hay esas líneas raciales, esas líneas nacionales. Ya no hay incluso distinción de género. No hay en Cristo. Somos uno solo en Cristo. Y eso es lo que logró Cristo con su muerte. Reconciliarnos con Dios y entre nosotros mismos. Asimismo, Efesios capítulo 2, del verso 11 al 20, en resumen, ¿qué nos dice? Nos dice que los gentiles, aquellas personas que no eran judías, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de promesas y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero mediante la sangre de Cristo han sido acercados a Dios. ¿Qué más dice este pasaje de la Biblia? Que en Cristo, de estos dos pueblos, gentiles y judíos, Dios ha hecho un pueblo, derribando el muro de enemistad, haciendo una nueva humanidad. Por Cristo tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Es por Cristo que tanto el judío como el gentil, como el pagano, como el bárbaro, etc., tiene acceso al Padre por Cristo. Ya no hay una preferencia nacional, una preferencia racial, no existe delante de Dios. Los gentiles, aquellos que no eran judíos, ya no son extraños ni extranjeros, sino ahora son parte de la familia de Dios, al igual que nosotros. Somos parte de la familia de Dios. En Cristo todos venimos a ser morada del Espíritu. Entonces ya vamos un poco entendiendo lo que al inicio leímos en Hechos 2, que esta comunidad de creyentes se reunían a compartir la doctrina, se reunían para orar, se reunían para tener comunión los unos con los otros. Entonces vemos que esto es el logro que hizo Cristo al restablecer una nueva humanidad en Él. Con los años, la iglesia cristiana ha ido creciendo. Se han formado diversas ramificaciones del cristianismo, así como también dentro de ellas se han formado diversas iglesias locales. Ya que esta comunión no se puede dar, pues, tú no puedes tener comunión así como tú quisieras con un hermano que se encuentra en Japón. Ni mucho menos sacar una cerquita, a ver, vamos a un hermano que está en Virú. Bueno, tenemos un hermano en Virú. Pero no es como tú quisieras, ¿sí? No se formaron las iglesias locales. Leamos 1 Corintios capítulo 12, yo lo leo, versos 12 y 13, que dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces, hermanos, dentro de esta comunidad, si somos hermanos realmente, nos dimos hermanos entre todos, no por estar a la moda del brother y cosas así. Somos hermanos porque somos de una sola familia. Pertenecemos a un solo Padre y somos hermanos. Quizás no nos parezcamos físicamente, pero dentro de nosotros está el Espíritu Santo, está el Espíritu de Dios que nos une. ¿Ven? Entonces Jesucristo es el que fundamenta la necesidad que tenemos los creyentes de unos de otros. Hermanos, solamente Jesucristo hace posible esta común unión. No hay más. Vemos en el ejemplo de Babel, sin Cristo solo hay discordia entre los hombres y contra Dios. Y eso es lo que vivimos. Personas que no conocen al Señor viven de ese tipo. No imaginan en su mente que algún día acabará la discordia. Es más, su estilo de vida, su hábito de vida es siempre estar en contienda los unos con los otros. Contienda con su vecino, contienda con su familia, contienda con todo el mundo. Eso es parte de la raza caída del ser humano. Es donde Cristo no ha llegado.
¿Ven? Es donde Cristo no ha llegado, esa forma de vida se tiene. Sin Cristo no podríamos conocer a Dios, Padre, ni llegar a Él, ni tampoco a los hombres que Él ha llamado, son nuestros hermanos. Cada uno de ustedes ha sido llamado por Cristo. Por tanto, el Cristo que está a tu lado significa que Dios lo ha llamado, así como tú te has llamado. ¿Ven? Cristo ha asegurado el camino que vivimos en paz para con Dios y para con nuestros hermanos. Esa es la comunidad cristiana que vamos a ver más adelante, que debemos manifestar y evidenciar esa redención que tenemos en nuestras almas, en nuestro trato con nuestro semejante, en nuestro trato con nuestros hermanos. Jesucristo nos ha escogido desde la eternidad para que nos acojamos durante nuestra vida y nos mantengamos unidos. ¿Sí, hermanos? Así que, mira al hermano que está a tu lado, míralo, sí, míralo. No se quiere mirar. El que está a tu lado, Dios lo escogió antes de la fundación del mundo. Sí, o sea, date cuenta la grandeza que tú tienes a tu costado. Es un elegido por Dios, es un llamado de Dios, un llamado por Dios. ¿Sí? Tú y el que está a tu costado has sido llamado y elegido antes de la fundación del mundo. ¿No cuenta la magnitud de esto? Es grandioso, es glorioso. Y no lo he elegido por ser buena gente, no lo he elegido por ser, pues, una persona que peca menos que tú. No he elegido simplemente por su beneplácito. Por tanto, si Dios lo ha elegido, tú no eres quien para rechazarlo. Tú no eres quien para decir que este no es cristiano. Tú no eres quien para decir este no merece atacar. ¿Eh? Entonces, la comunidad cristiana tiene un objetivo. Ahora, recordemos que la tarea de la iglesia, hablando de iglesia como conjunto de creyentes en todo el mundo, la iglesia invisible, es hacer visible el reino invisible de Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestro estilo de vida. Por medio de nuestro estilo de vida piadoso, fiel y de testimonio, que se debe poner en evidencia en primera instancia aquí. Ese es el objetivo de la iglesia. El objetivo es decir al mundo que no conoce al Señor, a ese mundo que vive en tinieblas, nosotros somos un pueblo de luz. Somos una nación distinta entre las naciones. Somos una nación dispersa entre las naciones de todo el mundo, que es diferente. Somos una nación donde Jesucristo es el Señor y dueño y amo de nuestras vidas. Y eso no necesidad, sin necesidad, lo deben reconocer sin necesidad de que tú hables, sino con tu estilo de vida, sino con tu forma de vida. Y eso se debe expresar en mayor magnitud en la comunidad, ya que es un poco, digamos, racional de que entre hermanos de una misma familia se lleven mejor que con aquellos que no son. ¿O no es así? El hecho de que en el tiempo comprendido entre la muerte de Jesucristo y el día de su retorno, los cristianos podamos vivir en una comunidad visible como otros cristianos es una anticipación misericordiosa del reino que ha de venir. Recordemos que en el reino venidero tenemos uno en Cristo. Ya no más discordias, enemistades, pleitos y contiendas, seremos uno. Y lo que vivimos aquí como comunidad y lo que debemos vivir como comunidad debe ser un anticipo de ello. Un anticipo de ello. Es Dios en su gracia que permite la existencia de este mundo de semejante comunidad reunida alrededor de su palabra y los sacramentos. Por último, también de los sacramentos. Y esto se debe dar en nuestras iglesias locales. ¿Ven? Esa es la intención, hermano. No solamente acá es venir, escuchar un buen mensaje y en mi casa no pasa nada. Por favor, ¿quién me ayuda a leer Filipenses 2, versos 14 y 15? Filipenses 2, capítulo 2, versos 14 y 15. Hermano. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos se hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
Leo Filipenses 2, 14. Pero otra oportunidad, otra oportunidad. Ahí la agregué por ahora. Hermano. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios y humanos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Dice que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Entonces no vivimos ajenos, hermanos, a esa generación torcida y depravada. No vivimos ajenos a ellos. Estamos en medio de ellos. Y es en ese contexto y es en esa generación debemos brillar como estrellas en el firmamento. Donde está oscuro todo, es aquí donde el cristiano debe brillar. Supongamos que aquí todos no tienen a Cristo. Nada, supongamos, no tienen a Cristo. Viene algo por la puerta, recién convertido, ¿sí? Y él es como si viniera con una vela. ¿Qué pasa? Ya es solo un puntito de luz en medio de las tinieblas. Algo en su afán usado por el Señor comienza a predicar el Evangelio a demás personas, a ustedes. Agustín, que está sentado aquí en tinieblas, por ejemplo. También prende esa velita. Ya son 2 velas en toda esta habitación. Ya se va viendo algo. Y así va creciendo la comunidad. De vela en vela se va encendiendo y ya somos como estrellas en el firmamento. Esa es la voluntad de Dios. Que tu comportamiento, tu forma de vida, tu cristianismo sea esa luz en medio de tinieblas. En el lugar donde tú trabajas, en el lugar donde tú estudias, en el lugar donde tú vives. Sea esa luz. La pregunta es ahora, ¿nuestra manera de vivir y convivir en la comunidad está brillando o no está brillando? ¿Qué dicen? En pocas palabras, como iglesia local, gracia urbana, ¿estamos brillando? ¿Qué dicen? No responden. ¿Qué dicen? ¿Estamos brillando? ¿Estamos siendo esa luz en medio de esta generación torcida y depravada? ¿O no nos diferenciamos con ellos? Nuestra vida de vida como comunidad que está haciendo visible el reino de Dios que es invisible, ¿sí? La manera como nos tratamos los unos con los otros es de admiración de la gente que no conoce al Señor. Los primeros cristianos en la antigua Roma no comprendía el amor fraternal que tenían de los cristianos, ¿sí? No comprendía. Veían que entraban a casas, que se decían hermanos, te quiero mucho, hermanos, te amo en el Señor. Para los romanos eso no entraba en su cabeza. Ellos estaban entendiendo que estas personas hacían actos abominables. No comprendían ese tipo de amor. No entendían. Aquí el apóstol se está diciendo, hágalo todo, sin quejas ni contiendas. Y esto es una característica de vivir en y por el reino de Dios. Sin queja, sin contienda. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, versos anteriores a lo que hemos leído en Filipenses 2, nos dice que no hagamos nada por egoísmo o vanidad. Es una característica de que tú realmente estás viviendo para el reino de Dios, en medio de tu comunidad. Con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿O quién de ustedes se cree superior a su hermano? ¿Quién de ustedes peca menos que su hermano? ¿Quién de ustedes ha tenido un pasado más libre que su hermano? Todos merecíamos la condena. Por la gracia de Dios que estamos sentados aquí. ¿Amén?
El verso 4 nos dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Hacemos eso? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. ¿Por qué? Porque somos sus discípulos. Y el discípulo imita al maestro. Entonces estos versículos nos enseñan a que debemos tener una actitud de humildad para servir. Un corazón orgulloso, hermanos, no puede servir desinteresadamente. Muchas veces el servicio es un disfraz para la autocomplacencia. Y eso no es la voluntad de Dios, ya que siempre el corazón orgulloso busca un beneficio propio. Ahora, esto no solamente aplica para los miembros de la congregación local, sino también para los otros miembros de la Iglesia de Cristo. ¿Sí? La pregunta es: ¿realmente estás considerando a los hermanos de otras congregaciones como superiores a ti o no? Acá no dice solamente para tu iglesia local, debes considerarlos como superiores. ¿Están en afuera? No. Ellos son por ir alto costal. ¿Sí? 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 Estamos considerando como superiores a nosotros a hermanos de otras iglesias, son parte de su universal. O preguntar, quizás, ¿Gracia Urbana se siente por encima de las congregaciones? Eso no es la voluntad de Dios. La pregunta es ahora: ¿cómo ven otras congregaciones a Gracia Urbana? Somos falibles, hermanos, llenos de defectos y llenos de errores. Sin embargo, debemos apuntar a hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo momento. ¿Amén? Entonces regresamos a nuestro versículo anterior, en Hechos 2:42. Se mantenían firmes en enseñar a los apóstoles, en la comunión, en el partimiento de pan y en la oración. Entonces, hermanos, como cristianos, algún día no podemos dejar de incidir en la enseñanza de los apóstoles. No tiene sustituto la enseñanza doctrinal. No podemos sustituirla con un bonito evento, con una bonita actividad, con una bonita cena, con un bonito paseo. No se puede sustituir eso. En la comunión, que son las relaciones personales que ya hemos mencionado un poco, y en la oración, tampoco tiene sustituto. Bien, estas actividades, hermanos, tienen que estar en armonía. Ninguna debe primar más que la otra. Al no hacerlo, no vamos a poder cumplir con lo que el Señor ha estipulado. Por ejemplo, si damos más énfasis a la enseñanza de la doctrina que a la comunión personal de adoración, sinceramente nos convertiremos en un centro académico. Y no en una iglesia, no en una comunidad cristiana. Y no vamos a poder hacer visible el reino de Dios en medio de nosotros. ¿Ven? Por otra parte, si solamente damos mayor énfasis a las relaciones personales, estaremos edificando sobre la arena de las emociones. ¿Sí? Hermano para aquí, hermano para acá, para allá, para acá, para allá, sin tener clara los fundamentos bíblicos del por qué estamos aquí, ni hacia dónde vamos, simplemente por pasar un buen momento de diversión o de autonomía. Eso no es edificar sobre la arena. Nuestro fundamento es Cristo. Y tampoco vamos a poder cumplir con el propósito de hacer visible el reino de Dios. Ahora, si solo damos énfasis en la oración, nada más, sin doctrina, sin comunión entre creyentes, no vamos a volver a personas quizás ermitañas, sumamente espirituales, que están en otro nivel. Que, hermanos, tengamos cuidado, porque como personas imperfectas que aún tenemos rezagos de ese viejo hombre, vamos a tender a ser proclives a alguna de estas deficiencias, de esos desequilibrios. Es por eso que como comunidad debemos ser soporte del uno con el otro, para no caer en extremos y estar todos en armonía. ¿Amén? Así que, hermanos, todas las actividades, programas y demás cosas que podamos hacer como iglesia local deben estar enfocadas en equilibrar esos aspectos, ya que existen riesgos, tales como, por ejemplo, muchos quizás desean algo más de la comunidad que de lo que Cristo ha fundado entre nosotros. Tienen una expectativa más alta que de lo que Cristo dice de lo que realmente es la comunidad. ¿Sí? Es un ideal autogenerado por los propios deseos personales. Es una muestra de orgullo.
Por ejemplo, pensar que nunca habrá alguien que tropiece o peque escandalosamente dentro de la comunidad. Y si pasa, uy, esa no es la iglesia, esa no es la comunidad ideal, no es la comunidad bíblica, no lo es. ¿Eso nos enseña la Escritura? No, en ningún momento. El hecho de no poseer los recursos económicos aspirados nos descalifica de ser una comunidad cristiana. No. El hecho de que dentro de nosotros incluso haya ciertos criterios, posturas, preferencias, ¿nos descalifica? No. El hecho de que no tengamos predicadores por la talla que sale en YouTube, si tiene que contar hermano ven aquí, ¿nos descalifica? No. Así que hermanos, ese ideal de comunidad bíblica debe ser bíblica, no personalizada. Yo quiero una comunidad así, yo quiero una comunidad así, yo quiero una comunidad como la del vecino, como el por allá, por acá. No. Más bien, este tipo de aspiraciones son un peligro para la verdadera comunión. Alguien que prefiere ver su propio sueño a ver la realidad se convierte en un destructor de la comunidad. Por más honestas, serias y sinceras que sean sus funciones personales. Estos ideales de comunidad no bíblicos, ¿qué hacen? Nos hace exigir lo imposible a Dios, a los demás y a nosotros mismos. No es así. Nos pone como jueces de nuestros hermanos y de Dios mismo, que así no debería actuar tú debes hacer así, tú debes hacer así, y Dios debe ser así para acá. Nos hace conducirnos a crear una sociedad cristiana que antes no existía, adaptada a la imagen ideal que cada uno tiene. Y cuando las cosas no salen como nosotros queramos, ¿qué decimos? Es que falta colaboración, no es que nos están alineados todos ustedes. Ojo que todas las cosas que el Señor no ha estipulado. ¿Sí? Y cuando no se cumple el ideal, decimos, nos estamos yendo, no a la tierra, por ejemplo, nos estamos yendo para abajo. No se cumple el ideal y el peco, entonces nos estamos derrumbando. Eso es lo que Dios dice, o es lo que yo percibo según mis estándares personales que me he hecho en una comunidad. ¿Sí? Entonces, de este modo comenzamos a acusar a los hermanos, después a Dios y finalmente contra nosotros mismos. Así que, hermanos, nuestros patrones para definir una comunidad deben ser bíblicos, no lo que puede pasarse en nuestro vecino o en su defecto idealizar una comunidad perfecta. Más bien, por el contrario, debemos ser agradecidos. ¿Sí? Como alguien dijo por ahí, Dios concede lo mucho a quien sabe agradecer lo poco que recibe cada día. Entonces, cuando estamos convencidos de que Dios mismo ha puesto el fundamento único sobre el que estamos edificando nuestra comunidad, ¿sí? Antes de cualquier iniciativa personal que podamos tener, ya Cristo nos ha unido en un solo acuerdo por Jesucristo. Pues entonces no entramos en la vida en común con exigencias, sino agradecidos de corazón y aceptando recibir. Debemos dar gracias a Dios por lo que Él ha obrado en nosotros, hermanos. Debemos dar gracias a Dios que no te ha llamado a participar, a pertenecer a una iglesia local. Que en lo posible estamos procurando ser fieles a la palabra de Dios, fieles en el estudio de la doctrina, para no enseñar mal el pueblo. Debemos agradecer que nos haya dado hermanos que viven bajo su llamado, bajo su perdón y bajo su promesa. Hermanos, no nos quejemos por lo que no nos da, como iglesia, como comunidad, sino debemos dar gracias por lo que nos concede cada día. Tenemos calor, si quisiéramos aire acondicionado, sí, pero no tenemos los medios, y debemos estar agradecidos por ello. ¿Bien? Debemos estar agradecidos por los hermanos que tenemos, con quien compartimos nuestra vida pecadora, con quien compartimos nuestras caídas, con quien compartimos nuestras tribulaciones. ¿No es suficiente? No, pues sería más bonito si tenemos todo un techo, no sé, muchas luces. Ahí sería más bonito. Ahí tenemos mejor comunión. ¿Sí? ¿Así es la escritura? Obviamente son comodidades que Dios si su voluntad le dirá, si no, no. Pero sin embargo, Dios te ha provisto un soporte que está a tu lado, con quien compartir.
alguien que puede interceder por ti. Y eso tú no lo puedes encontrar en método, ni maestro, ni nada. ¿Ven? Cuando la vida en comunidad está gravemente amenazada por el pecado y la incomprensión, ¿qué hacemos? Me voy a tu iglesia. ¿Sí? El hermano, los hermanos, aún aunque manifieste su estado pecador, sigue siendo tu hermano. No te es permitido dejarlo. Y tampoco te es permitido expulgarlo por tus propios medios, que obviamente pues, dentro de la Biblia. ¿Ven? Hermanos, hay momentos que como iglesia hay momentos de decepción, momentos difíciles, pero eso nos debe hacer comprender que no podemos vivir nuestras propias palabras ni con nuestras propias obras, sino únicamente de la palabra y de la obra que realmente nos une los unos con los otros. Esto es el perdón del pecado por Jesucristo. Tanto a nivel personal como a nivel de comunidad, todo lo que nos pase, mirad con fe al cielo de todo lo que tenemos en la vida. ¿Ven? Por tanto, la verdadera comunidad cristiana nace cuando nos dejamos de sueños y nos abrimos a la realidad que nos ha sido dada. ¿Sí? Otro riesgo que dentro de la comunidad se puede dar es el falso amor. ¿Cómo es esto? La Biblia nos dice en la palabra de Cristo, en Juan 13, verso 35, que dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, que es si tienen el amor por unos por nosotros. ¿Amén? Pero debemos tener cuidado de tener solamente un amor puramente emocional, personal, humano, que es tan sutil de esconderse, tan sutil de experimentar. Este tipo de amor es capaz de hacer los sacrificios más inauditos, sinceramente. Incluso puede superar a la auténtica caridad cristiana. Como dijo Pablo, yo puedo dar mi cuerpo, aunque sea quemado por los pobres, pero no tengo amor. Y Pablo está refiriendo al amor de Dios, el amor verdadero que Dios imparte en los corazones de los creyentes. Entonces, bajo el nombre de este tipo de amor, es que muchas personas deciden amar al que está a su costado. ¿Sí? Como consecuencia se corre el peligro de buscar un contacto directo con el hermano, sin respetar su libertad. ¿Sí? Considerarlo como su bien, intentando conseguirlo por todos los medios, siempre quiere decidir y quiere dominar. Amor egoísta, un amor orgulloso. Este amor realmente es producto de la ansiedad, no de servicio, aunque tenga apariencia de servicio. Debemos entender algo, hermanos, que entre yo y mi hermano, ¿quién está? Cristo. No podemos hacer relaciones sin Cristo. Es yo, Cristo y mi hermano. Él es el que nos une. No nos une las buenas intenciones o el amor humano. Nos une Cristo. Entendamos eso. Así que no podemos saltar a Cristo para tener buenas relaciones. ¿Ven? Otro punto importante es que este amor egoísta busca esclavizar, encadenar y paralizar al hombre. ¿Sí? Quiere dominar e imponer, bajo la excusa que yo te amo tanto, bajo la excusa que yo quiero protegerte, bajo la excusa que tú te amas en Cristo, que quiero cuidar, pero en realidad estamos en una cadena de libertad. El verdadero amor lo hace libre bajo la autoridad de la palabra de Dios. Solamente nosotros estamos sujetos a la autoridad de la palabra de Dios. Hermanos, en una comunidad donde se vive este amor humano es como cultivar flores en un invernadero. Sin embargo, el verdadero amor por la voluntad de Dios produce frutos saludables que crecen en la libertad, bajo el cielo, expuestos al sol, expuestos a la lluvia, y no se van a marchitar. Han visto seguro muchos casos en los cuales mucha gente que porque el líder o alguien no lo saludó, no pasó aquí, no pasó allá, se acabó el cristianismo, se acabó la fe, se acabó todo. Oye, ¿dónde todo el cristianismo y tu actitud? ¿Dónde quedó? Simplemente era un falso que me habían enseñado. Otro de los riesgos que puede ocurrir en una comunidad es el sectarismo.
Hermanos, debemos aceptar que somos parte de la Iglesia Universal y que participamos en forma activa o pasiva en las angustias, luchas y promesas de toda la Iglesia. ¿Sí? Una tendencia separatista, obviamente, no justificada objetivamente, es un grave peligro para la vida de la comunidad, privándola de su eficacia espiritual y empujándola hacia el sectarismo. El creerse que somos los únicos redimidos, los únicos pueblos de Dios, es una tendencia al sectarismo. Y yo no me junto con los de allá, no me junto con los hermanos de aquí y de allá, porque ellos están en otra. Yo soy, nosotros somos, además. Excluir de la comunidad al hermano frágil e insignificante con el pretexto de que no se puede hacer nada con él, puede suponer nada menos la exclusión del mismo Cristo. ¿Sí? Porque recordemos, somos llamados por Cristo y en Cristo estamos. Y simplemente por eso que un hermano, ojo, aquí, que se somete a la disciplina bíblica, pues simplemente no cumple nuestra expectativa, lo desechamos y lo dejamos a un lado, estamos echando a Cristo mismo. Esto nos debe inducir a proceder con sumo cuidado siempre. Ahora, hermanos, como hermanos, quizás como creyentes dentro de una comunidad, a veces no nos damos importancia ni nos damos cuenta quizás del privilegio de estar acá sentados nosotros. Salmo 42, verso 4 dice: recuerdo esto y me desahogo en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios, entre voces de alegría y acciones de gracias, hacíamos gran celebración. Entonces, hermanos, debemos disfrutar de esta gracia. Es una gracia de estar aquí, es una gracia. La de tener comunión entre hermanos de la fe y no olvidarnos, hermanos, los hermanos que no tienen esa gracia, esa dicha de poder estar en medio de la comunidad. Hablando de hermanos, por ejemplo, que se encuentran en prisión, hermanos que se encuentran enfermos, no tienen la dicha de estar aquí con nosotros. Muchas veces a estos hermanos que se encuentran aislados por una condición ya externa, en acercárselo a él, ir a saludarlo, ir a visitarlo, él lo va a tomar como si Cristo mismo, Dios mismo, dispuso su presencia allí. Si esta reunión entre creyentes produce tanto gozo, ¿por qué no realmente vivimos con ese fervor cada domingo que nos reunimos, o cada oportunidad que tenemos para reunirnos? Pero con frecuencia a veces es subestimado por lo que recibimos de una manera diaria, de una manera, digamos, normal. Subestimado. Que voy a la iglesia. ¿Sí? Nos olvidamos fácilmente que la vida de cristianos es un don del reino de Dios. La comunión que tenemos es un regalo de Dios. Pero ojo, también así como Dios nos da, también nos puede arrebatar. Así que aprovechemos cada instante en cada momento. Así que, hermanos, por eso, a quien se le haya concedido experimentar esta gracia extraordinaria, la vida comunitaria, que alabe a Dios con todo su corazón y confiese que es su gracia, solo su gracia, no porque mereces algo, su gracia te trajo aquí para que disfrute la comunión de los unos con nosotros. Ahora, qué bueno fuera, ¿no?, de que nosotros mismos de acá salimos, vamos juntos, salimos, nos vamos a cocinar juntos y mañana nos encontramos en el trabajo todos juntos. ¿Es así? ¿Eso pasa? ¿Vivimos en una comunidad que nunca nos separamos? ¿Qué dice? Mateo 13:33, Cristo dice: el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que reventó toda la masa. Hermanos, la iglesia es ese levadura escondida en esa gran masa. Como vivimos en una generación retorcida, en una generación de oscuridad, y es ahí que el Señor nos ha introducido. El reino de Jesucristo, como hemos visto, se ha edificado y se va edificando en medio de sus enemigos. Hermanos, la iglesia local no es un invernadero, como les mencioné, en el cual todos crecen en una burbuja. Acá todo chévere, acá no hay ningún problema, felices. Pero cuando nos toca vivir bajo el sol, bajo la lluvia, e incluso vivir entre espinos, nos marchitamos. Que no debería marchitarnos. Es aquí donde nosotros debemos capacitarnos, fortalecernos para saber vivir bajo la lluvia, bajo el sol y vivir entre espinos.
Amén. Estamos llamados, hermanos, a hacer fermentar esa gran masa. Estamos llamados a hacer luz en medio de tinieblas. El pueblo de Dios vive lejos, vivimos lejos, digamos, en la práctica, entre los incrédulos, pero mediante nosotros la semilla del reino está siendo esparcida en el mundo entero. Así que, hermanos, hasta el fin de los tiempos, no viviremos al 100% como comunidad, como algunos en su error han querido hacerlo. Han querido aislarse del mundo y vivir una comunidad soñada. Es un otro error. Solamente Cristo lo puede hacer eso, no nosotros mismos. Así que esta comunidad será visible al final de los tiempos. Hasta ese entonces el pueblo de Dios permanecerá disperso físicamente. Y solamente Cristo, que en su cuerpo místico, en la iglesia invisible, impide que nos separemos. Tenemos esa común unión con Él. Y nos mantendrá en esa unidad. Así que, hermanos, lo que verdaderamente debe fundamentar nuestra comunidad no es lo que podamos hacer nosotros mismos, con nuestra vida interior y nuestra vida, sino aquello que somos ya por el poder de Cristo. Somos ya de Cristo, somos ya el poder de Cristo. No hay nada que medir, simplemente creerlo y vivirlo con la fe de esa manera. Amén. Pongámonos de pie. Por eso un pasaje muy conocido que dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Esa es la voluntad de Dios, que vivamos en armonía. En estos momentos